A ver, en el mundo de la literatura a veces pensamos que ya está todo dicho, ¿verdad? Que los grandes autores ya no guardan secretos. Pero, ¿y si no fuera así? Hoy vamos a hablar de un auténtico tesoro, uno que no estaba enterrado sino escondido a plena vista, un hallazgo que nos va a cambiar la forma de ver a nada menos que César Vallejo, el poeta más grande de Perú, en una de las etapas más importantes de su juventud. Vamos a plantear esta pregunta porque es que en el caso de Vallejo, la historia que nos habían contado, pues resulta que estaba incompleta, le faltaba un capítulo. Un archivo que se daba por perdido, una sencilla revista escolar de hace más de un siglo, ha vuelto para iluminar esos años formativos que lo convirtieron en el poeta que todos conocemos. Y ese hallazgo, ese tesoro, tiene nombre: Cultura Infantil. Pero ojo, que no es solo una revista antigua, es literalmente una pieza rescatada de la historia cultural andina, un verdadero tesoro que se consideraba desaparecido para siempre. Para que nos hagamos una idea de lo increíble que es esto, fijaos en el tiempo. La revista se publica en 1913. Un jovencísimo Vallejo publica ahí. Y no es hasta 2019 que la única colección completa conocida llega a la Universidad Brigham Young. Ha pasado más de un siglo entero de silencio que ocultó una etapa fundamental en su vida. Bueno, pues para entender por qué esto es tan importante, tenemos que viajar. Vámonos a Trujillo, entre 1913 y 1915, porque allí, antes de ser el poeta universal, Vallejo era, por encima de todo, un maestro. Y es que Cultura Infantil no era una revista literaria cualquiera, para nada. Era un proyecto pedagógico que nació, de hecho, en la misma escuela donde Vallejo daba clase. Su objetivo era clarísimo: educar, formar. O sea, este es el caldo de cultivo, el ambiente exacto en el que el joven poeta estaba desarrollando su vocación. Pero claro, Vallejo no estaba solo en esta aventura. Formaba parte de una comunidad intelectual y afectiva súper vibrante, el famoso Grupo Norte, también conocido como la Bohemia de Trujillo. Publicaban juntos en la revista, crearon un hervidero de ideas, un mundo que sin él saberlo estaba a punto de dejar atrás. Y la propia revista nos da pruebas, digamos, tangibles de lo implicado que estaba. En sus páginas de julio de 1913, ahí está, negro sobre blanco, su nombramiento como bibliotecario del centro escolar. Y esto no es una simple anécdota, es la huella de su implicación total en este proyecto educativo. Pasemos ahora al meollo de la cuestión, a la evidencia central de este descubrimiento, la poesía que Vallejo creó no solo como artista, sino como maestro. 10. Quedémonos con este número. 10. Son los poemas que Vallejo publicó en Cultura Infantil. 10 obras que se creían perdidas y que hoy son su auténtico legado poético y pedagógico. Aquí están sus títulos. Nombres como fosforestesia o transpiración vegetal ya nos dan una pista, ¿no?, de esa intención didáctica. Pero luego vemos otros como A mi hermano muerto, que ya anuncian los temas íntimos que iban a definir su obra posterior. Cada uno es como asomarse a una ventana a su primera etapa creativa. Entonces, y aquí está la clave de todo, no son simples poemas de juventud. Los expertos los consideran los antetextos. ¿Y qué es esto? Pues para que nos entendamos, son como los cimientos, la semilla de su gran obra posterior. Son en esencia el sedimento de los temas y símbolos que Vallejo desarrollaría en Los Heraldos Negros, su revolucionario primer libro. Para entender la profundidad de estos textos, vamos a analizar uno en detalle. Nos metemos de lleno con Fosforescencia, publicado en septiembre de 1913. El poema se construye sobre una tensión que es fascinante. Por un lado, la superstición y el misterio del mundo andino, y por otro, la ciencia y la razón de la voz del profesor. Es el choque de dos mundos en apenas unos versos. Escuchemos la voz del niño del poema. Es la voz del miedo, de la tradición oral, del asombro ante lo inexplicable que habita en el imaginario de su pueblo. Y aquí responde el maestro, que es la voz del propio Vallejo. Pero fijaos cómo lo hace, no con frialdad, sino con ternura, usando la ciencia para disipar el miedo. Es, en el fondo, una lección de física convertida en pura poesía. Y el poema se cierra con esta expresión. Dos palabras que lo cambian todo. Hijo mío, nos revelan el afecto paternal, el enfoque humanista del maestro. No solo enseña ciencia, sino que ofrece consuelo. Y esto ilustra de manera brillante lo que un solo poema nos revela. Vemos sus raíces andinas, su vocación de maestro y los temas que le obsesionarán toda su obra posterior. Todo está ya aquí, en estado germinal. Entonces, ¿por qué es tan importante este periodo en Trujillo? Porque nos ofrece el contrapunto perfecto para entender todo lo que vino después. Pensemos en estos dos momentos como dos mundos, dos vidas completamente distintas.
La vida en Trujillo, la que documenta esta revista, es una de estabilidad, de pertenencia, y es el polo opuesto a la vida de ruptura, de pobreza y de muchísima dificultad que le esperaba en la capital, en Lima. El valor de cultura infantil reside justo aquí. Es como una foto fija que congela a Vallejo antes de la tormenta. Nos muestra al joven maestro con los pies en su tierra, con una red de apoyo y una vocación clara, dándonos una base para medir la verdadera magnitud del desarraigo que sufrió después. La investigadora Mara L. García, que fue la gran protagonista de este rescate, lo resume perfectamente. Este hallazgo es un valioso aporte que nos permite acceder a los originales de los primeros poemas. Los deja asomarnos, ni más ni menos, a la génesis del poeta. Y terminamos con una reflexión. El caso de cultura infantil nos recuerda que la historia nunca está completamente escrita. Nos obliga a preguntarnos qué otras voces, qué otras historias, qué otros poemas increíbles aguardan todavía en silencio, en algún archivo, a que alguien los encuentre.